Empezamos Verdad, Consecuencia. Buenas noches con información urgente. Viene de Rosario y tiene que ver con la enorme crisis de seguridad y política desatada por la guerra narco. Exactamente, la información es un nuevo muerto en Rosario, un hombre de 57 años que fue baleado 5 tiros. Esto pasó en el norte de la ciudad. Y lo urgente, la tragedia que está viviendo la ciudad de Rosario, la provincia de Santa Fe. 33 muertos en solo 40 días. 33 muertos en solo 40 días en la ciudad de Rosario, una ciudad que está presa de la violencia. Lo discutíamos en producción antes. Es mucho más que el narcotráfico, es un negocio de la violencia. Es un lugar donde mandan los violentos, los criminales. Eso que lo estamos viendo en distintas partes de la Argentina. Conocimos todos el caso de la chiquita de 4 años que terminó asesinada en el medio de una balacera narco acá en la 1114. En Rosario se convirtió en una situación de todos los días. Esta última noticia estalló porque ya están baleando directamente un distrito municipal, una parte del distrito, un centro de salud del distrito. Balearon 4 comisarías, mataron a un artista ambulante solo para mandar una amenaza narco, un artista que no tenía nada que ver y que lo pusieron como el envase de un mensaje. Esto está pasando en Argentina. Y está pasando en la segunda o tercera ciudad más grande del país y está poniendo de víctimas y de rehenes a todos los ciudadanos. Que el caso sea Rosario, no digo que es una anécdota porque no lo es, pero sí es un ejemplo de algo que solo puede crecer si no se lo frena. Para que ustedes tengan una idea, ahora vamos a hablar con una fiscal, se llama Valeria Aurigot, fue amenazada en el medio de varios de estos episodios. Pero su cargo, escuchen esto pues es increíble, es fiscal de la Unidad Especial de Balaceras. Eso existe solamente en la ciudad de Rosario. Hay fiscales que se dedican únicamente a esto. El caso, el último, el de esta tarde, es un hombre que fue acribillado de 5 balazos. Los disparos, esto que estamos viendo en imágenes, porque se convirtió en una nueva cotidianeidad. Es terrible lo que decimos, pero es así. Las balaceras en determinados barrios de la ciudad de Rosario son una constante en el negocio del sicariato. 288 crímenes cometidos el año pasado, el número 2022. Más del 60% de esos 288 crímenes fueron en la modalidad ejecución, en el sicariato. En el medio de esto tenés investigaciones abiertas donde jefes de la policía son los que pueden proveer droga a los narcotraficantes, donde las personas... Hoy hubo un caso de unos albañiles que se ataron a un bulevar muy conocido de la ciudad de Rosario, de la zona norte, diciendo no podemos trabajar más, estamos cansados de que nos roben. Ahí está, estamos viendo la imagen. Así ataban al ladrón esperando que llegaran las fuerzas policiales. Hoy a la tarde, con el nuevo ministro de Seguridad, un cajero del sur de la ciudad de Rosario, baleado por una persona a pie. Pasó caminando, disparó, por supuesto que nadie lo detuvo. Ahí está, y esto que estás viendo también pasaba hoy en la zona norte. El ministro de Seguridad de la Nación le echa la culpa al gobernador. El gobernador le grita al ministro. El intendente de Rosario dice, con razón, no tengo ni policía. Y nadie está acá de la manera eficiente para combatir lo que está pasando. Y lo más grave de todo esto, y te muestra hasta qué punto hay un montón de desórdenes en esta historia, que es que todos los narcos que están liderando lo que está pasando con la violencia están todos presos. Están adentro del sistema penitenciario. Por eso vamos a hablar ahora con una fiscal que es mujer, que no tiene, por lo menos debe tener miedo, no lo expresa, y que está a cargo de gran parte de las investigaciones que tienen que ver con los atentados y las balaceras. Se llama Valeria Aurigot, ahí la están viendo ustedes. Buenas noches, Valeria, gracias por este rato para hablar con nosotros. Luciana decía algo recién que hoy a la tarde también decía Hapkin, el intendente de Rosario. Los que están en la cárcel dominan lo que pasa en la calle. No importa que haya fiscales que arriesgan su vida para investigarlos, alcanzar una condena que dictan jueces y que después confirma una cámara, porque cuando son detenidos siguen dominando la calle. ¿Esto es así? Buenas noches. Buenas noches, chicas, ¿cómo les va? Sí, la verdad que es caótico. Empezamos, si quiere, por la parte del servicio penitenciario, que es un poco lo más grave o lo que está más descompuesto visiblemente en este momento. Porque de alguna manera pone en jaque las decisiones que se habían tomado y que tienen que ver con haber llevado a la cárcel a gran cantidad de jefes de organizaciones criminales,
haber mejorado los procedimientos de trabajo cuando se inicia en la provincia de Santa Fe el nuevo sistema de justicia penal hace 8 años atrás. Y lo cierto es que resulta en parte frustrante pensar que eso pueda no haber dado los resultados esperados, porque desde la cárcel se cometen más delitos, más se recrudece la violencia en la calle, hay una importante afluencia de lo que es telefonía celular, pero también diferentes tipos de microsistemas adentro, tanto del servicio penitenciario de la provincia de Santa Fe, pero también del federal, y sobre todo el federal en el sentido de que es donde están alojados las personas que pueden ser calificadas como las más peligrosas y que tienen el poder de cooptar la voluntad de los que están en la calle. Eso es una realidad que estamos viviendo y que ha puesto en jaque estos últimos días, sobre todo con esta saga de hechos sucesivos violentos que tienen que ver con extorsiones y balaceras. Ahora, fiscal, usted está acostumbrada a lo que está diciendo, pero es una locura. Estamos hablando de que el sistema penal logró poner presos a los jefes de las bandas de narcotráfico y desde dentro de las cárceles que manejan las autoridades argentinas, provinciales, nacionales, esa gente está organizando la violencia, el narcotráfico y la delincuencia. ¿Quién tiene la culpa, digamos? ¿Quién está mirando para otro lado? Mucho peor. ¿Quién está siendo cómplice de esto? Hemos visto connivencias en diferentes niveles, pero lo cierto es que el poder sobre lo que es el servicio penitenciario, nosotros lo venimos denunciando o manifestando más que denunciando hace bastante, y tiene que ver con un manejo que tiene la propia administración, tanto a nivel nacional como a nivel como a nivel provincial, perdón. Este territorio ha sido abandonado, no se han elaborado nuevas políticas en lo que es la ejecución penal, en lo que es el sistema de alojamientos de internos. Está pensado para otro tipo de delincuencia y no la que vemos hoy en día, que es de un gran desprecio a la vida, a la vida de los ciudadanos, y también de un gran potencial de lo que es la narcocriminalidad y el trasfondo que la droga lleva a todos los delitos de derecho común. ¿Cuántos años hace que ejerce como fiscal? Yo soy fiscal desde el 2014, o sea, inicié mis tareas como fiscal cuando se pone en marcha el nuevo sistema de justicia penal en Santa Fe, este sistema acusatorio que trajo aparejada una serie de acciones que se pensaba que a esta altura iban a tener un impacto positivo mayor en la vida de las personas, de manera indirecta, porque en realidad el sistema penal es una parte de todo el conglobado que es la persecución penal en sí misma. Pero quería apuntar porque usted integra la unidad fiscal antibalaceras de la provincia, en la ciudad de Rosario. Quería que nos contaras qué ves ahí, por qué se crea esta unidad y cómo desde 2014 que vos empezaste a trabajar, cuál es la situación, si ves que hay una degradación, que la situación va empeorando. Nos cuentes un poco de eso del otro lado, de por ahí lo que nosotros no vemos. Claro, justamente lo que mutó es la calidad, el tipo de delito. Nosotros en el 2014 me acuerdo que teníamos un gran problema, 2015, con lo que eran las entraderas domiciliarias, que se pudo manejar de alguna forma con procedimientos de trabajo claros, se establecieron protocolos de trabajo con la Agencia de Investigación Criminal, con la policía en la función preventora, y eso fue cambiando hasta que en el 2020 la fiscal regional Iribarren decide, conjuntamente también con el fiscal general Baclini, poner en marcha una unidad específica. Esto es un poco lo que permite el sistema acusatorio de ir mutando los equipos de trabajo para perseguir de manera más eficiente algún delito determinado. Empezamos a notar que había una proliferación de estas balaceras, que a veces son extorsiones, a veces son tentativas de homicidios y a veces son abuso de armas. Eso tiene que ver con una tipificación que se hace de las conductas, y por eso se creó la idea de trabajarlo dinámicamente. Y se habían logrado mejores procedimientos de trabajo. El tema es que notamos, con estos últimos hechos, que estos protocolos de trabajo, la actuación de la policía en general, en el trabajo de la escena del delito, la verdad es que empeoró y nos trae muchos problemas a la hora de hacer lo que es nuestra principal función, que es el esclarecimiento de los hechos delictivos. Entonces tenemos más análisis de bandas, nosotros sabemos cómo se componen, quién trabaja en cada territorio, cómo reclutan personas. Lo que no se puede hacer es lograr que esa persecución penal, esa condena, como bien decís, incluso a veces ratificada por Cámara,
trabajada judicialmente, como dice nuestra Constitución, como dice el sistema de procedimientos, se ve impedida por un elemento de hecho, de facto, que es la violencia que sale desde la cárcel y la facilidad que tienen para reclutar más gente que siga haciendo lo mismo, esto de tirar piedras. Entonces no sirve de nada que vayan presos. O sea, toda la investigación, conocer todo lo que hacen, cómo funciona, y lo meto en la cárcel y siguen el delito sigue igual. O peor, claro. Sin duda, pero creemos que se puede revertir y nosotros no podemos hacer otra cosa más que perseguir y lograr condenas. Es lo que la sociedad a eso se pide, dedica que se esclarezcan los hechos. No, pero imagino que debe ser un poco frustrante porque haces todo el trabajo, pones tu vida en riesgo y después el delito continúa y perpetrado por la misma persona. Sin dudas es frustrante y nos obliga todos los días a replantearnos y exigir también a cada uno de los actores que tienen que ver, que están involucrados en las diferentes tomas de decisiones, que haya una mayor responsabilidad, y esto del tema del control del servicio penitenciario es alarmante, está totalmente degradado, no nos cansamos de decirlo. Cuando usted escucha las peleas políticas, escucha al ministro de Seguridad, escucha al gobernador Perotti, pues le puedo agregar al intendente, digo, cuando escucha la pelea política sobre esto, en lo que usted le pone el cuerpo y le pone, no sé si lo quiere decir, pero le pone el riesgo de su vida también, ¿qué siente? La verdad, nosotros somos funcionarios, yo no pienso tanto en mí misma, sino en las características de la labor que desarrollo. Sí, pero yo sé que es así, cuando uno asume un cargo de ese tipo lo sabe, pero también sabemos que a esta altura usted también sabe que su vida puede estar en riesgo con lo que está haciendo. Esperemos que no, o sea, sí está esa idea latente. La Asociación Argentina de Fiscales trabaja mucho con nosotras, nos presta asistencia para tratar de lograr mejorar las condiciones de trabajo. No somos los únicos fiscales y fiscales que estamos en esta situación. Por eso tratamos de agrupar las inquietudes, las situaciones puntuales, y obviamente cambia la vida privada, no te lo voy a negar, cambia mucho. Uno preferiría, nosotros estamos predispuestos a trabajar con cualquier gobierno en la medida que nuestro cargo tiene otra función, que es la persecución penal, pero sin duda uno va elevando la voz y elevando el reclamo desde cómo hacemos para desarrollar nuestra tarea ante esta situación, porque nosotros trabajamos codo a codo con la policía. No puede haber una investigación penal exitosa sin una policía que acompañe, que es la que hace trabajo de calle. Y también nos acompañan las investigaciones, aunque mejoramos mucho el nivel de lo que es el personal dentro de la Fiscalía. Desde el lugar que ocupamos, intentamos que, por ejemplo, como te decía, esto de que haya empeorado el trabajo en la escena del hecho, para nosotros fue un punto de inflexión. Lo que pasó ayer en el centro de salud, cuando no se había cautelado la amenaza que acompañaba los disparos, la verdad que fue un punto de inflexión de algo que sabíamos que iba a terminar pasando, pero que lógicamente creemos que debemos poner el foco, el centro de atención en esa cuestión que es central. ¿Nunca se cansa? ¿Nunca te cansás? No, la verdad que no. No me canso. Por ahora tengo la vocación intacta. También tengo un equipo de trabajo muy bueno, la Fiscalía, el MPA en Rosario. Estamos todos atentos a cómo... No, pero digo porque yo entiendo eso, pero es una pelea muy desigual y muy injusta. Sí, pero bueno, hay que darla y sigo pensando que los resultados también para... A ver, hay cosas que para nosotros son muy importantes. Nosotros mejoramos la calidad de evidencia enormemente. Y si bien no podemos hacer nada para que desde la cárcel se deje de entablar este tipo de acciones delictivas, sí salimos satisfechos de las audiencias pensando que la calidad de la evidencia que tenemos no existía antes, y podemos también abarcar parte económica del delito, que tampoco era tan común. Perdón, María, te interrumpo porque siento que en la conversación estamos naturalizando que se delinque desde la cárcel y que eso es parte del sistema y que no se puede... Claro, y me parece, que ya se sumó acá con nosotros Luciano Laspina, que es diputado nacional de Juntos por el Cambio, pero también es rosarino. Sí. Buenas noches, Laspina, ¿cómo está? Vamos a hablar de economía, por supuesto, pero... La verdad que no puedo dejar de preguntarle por esto, porque me parece que lo que está diciendo la fiscal también tiene mucho que ver con la gestión y con la gestión política. O sea, ¿cómo puede ser que todo el mundo sepa que la justicia, que una fiscal lo esté diciendo en televisión, que el problema es que los meten presos, pero los tipos siguen manejando las cosas desde la cárcel y no pase nada? Bueno, parece un poco insólito como tantas cosas que pasan en la Argentina. Yo creo que obviamente lo que ha pasado en Rosario, que se le ha ido de las manos a
a la seguridad provincial requiere un abordaje nacional con decisiones muy profundas. No soy experto en la materia, pero obviamente he escuchado algunas cosas. Creo que hay que no solo reforzar más con las fuerzas nacionales de seguridad, cualquiera sea, sino que creo que a los presos de alta peligrosidad habría que aislarlos en cárceles especiales sin conectividad. ¿Pero qué más tiene que pasar para que alguien reaccione? Eso es como, me da como una... Y yo ni siquiera soy rosarina y no vivo ahí, digo, pero pienso, los que están del otro lado, que nos están mirando, vos, Lucián, digo, ¿qué más tiene que pasar para que alguien diga, che, evidentemente algo con el Servicio Penitenciario Federal tenemos que hacer? Sí, se ha naturalizado la violencia, los asesinatos, y creo yo tiene que ver también con un Estado que fracasa en todo, ¿no? Fracasa en el Banco Central en controlar la emisión monetaria, fracasa en la salud, fracasa en la educación y también fracasa en la seguridad. En el caso de Rosario realmente se ha ido la situación fuera de control, las bandas han crecido a un nivel, digamos, realmente impresionante y va a requerir un abordaje como el que tuvo en su momento, que además fue socialmente muy doloroso, toda la experiencia de Medellín en Colombia, por ejemplo, donde el abordaje fue una combinación de decisiones en materia social, integración de los barrios, pero también ¿Pero vos crees un ataque fuerte de las fuerzas federales. ¿Usted cree que Rosario está como Medellín en aquel momento hoy? Yo lo veo bastante cerca. No tiene, digamos, en términos de la narcocriminalidad, sí. Colombia además tenía el problema de la guerrilla, la FARC, que se metieron en la cuestión del narcotráfico. Por supuesto, no quiero hablar delante de la fiscal, que sabe mucho más que yo, pero las bandas ya tienen un poderío económico, digamos, bélico, que realmente creo que la pone a la altura de lo que era la crisis colombiana. Fiscal, cuando hacemos todo este panorama, yo me veo obligada a preguntarte si tuviste... Yo soy rosarina, no puedo, cuando hago este análisis, no puedo salirme de ese lugar, porque tengo familia, tengo la vida entera allá, y siempre me pregunto, cuando pienso en los funcionarios, porque hay una cama enorme, ¿cuántos años tenés? 41. 41. No sumo de los 40 en adelante, así que tengo 41. Bueno, pero nada, hace 8 años, o sea, muy joven, asumiste un cargo de mucha fragilidad y lo único que se ve, y eso es a donde quiero llegar, es que avanzan. ¿Por qué avanzan? Porque antes no se metían con los periodistas y ahora fueron capaces no solo de balear televisión litoral, que es donde está Canal 3, que es donde se ve también Telenoche, digamos, hay una enorme familiaridad entre este canal y Canal 3. No solo ellos, sino que volvieron con la policía en la puerta. Están pasando cosas como lo del artista callejero, que avanzan muchos pasos en este fantasma que tenemos de Medellín. ¿Vos creés que realmente esto puede derivar esto en un paso más adelante, que uno no quiere ni mencionarlo, que implica crímenes ya de otro orden, no de venganza narco? La verdad que no estoy en condiciones de afirmarlo ni descartarlo, pero el camino que se está trazando pareciera ir en el sentido de que las cosas fueron empeorando. Estos días ha hablado el doctor Herbeta, también se ha manifestado el doctor Baclini, referentes nuestros en lo que es la justicia, y en el caso de Baclini es nuestro jefe del MPA, y lo cierto es que las voces, y no es solo las voces, nosotros estamos trabajando en conjunto con todas las unidades fiscales, con todas las colegas y los colegas, intentando llevar el análisis y la dirección de las investigaciones criminales a otro nivel. No puedo descartar o afirmar el futuro, pero lo cierto es que es bastante factible pensar que vamos camino a una situación cada vez peor, porque del análisis que nosotros hacemos después de cada hecho, ¿viste? Cuando se releva, se encontraron 20 celulares en Ezeiza, sí. se encontraron 30 celulares en Marco Polo. Nosotros después revisamos esos celulares. Los analistas nuestros del MPA, los instructores, los revisan. Y lo que encontramos es más y más y más delincuencia, más armas, más tráfico de armas, más actividad, cifras enormes de las que se hablan en esas conversaciones entre internos de las unidades penitenciarias y hacia la afuera, con división de roles. El que toma la orden, el que da la orden y que está en Ezeiza, Marcos Paz, no es el mismo que elige quién va a ir a ejecutar el acto y no es el mismo que elige qué moto van a usar o qué auto. Está bastante desarrollado el ataque y nosotros eso lo podemos analizar, llevamos esos datos a la pública, también tiene que ver con el sistema republicano de gobierno. Nosotros empezamos a trabajar en el sistema acusatorio con la idea de mostrar y hablar de lo que está pasando. Acá tenemos una estructura de la justicia federal sumamente retrasada,
que no se ha ayornado a los tiempos que se viven, y todo eso se está viendo ahora como consecuencia en empeorar la calidad de vida de las ciudadanas y los ciudadanos de Rosario. Recién La Spina dijo que para él Rosario ya está muy parecida a Medellín. ¿Vos opinás lo mismo? La verdad es que el tipo de ataques que estamos transcurriendo nos podrían llevar a pensar eso. No sé si tiene que ver con una comparación exacta, porque hay muchas variables No, sociológicas está que bien, por responden supuesto, y de todo tipo, pero sí de todo tipo, en pero magnitud de sí, violencia. sí, en magnitud de violencia, sí, estos últimos días estamos viviendo de una manera espantosa y ya los ataques nos obligan a estar todo el tiempo alerta, 24/7 alerta. Ojalá que esto sirva para que pase algo, para que las cosas empiecen a cambiar, para que ese sistema judicial se empiece a ayornar, para que haya inversión, pero sobre todo para que los que tienen que tomar decisiones políticas dejen Twitter y se pongan a dialogar y a buscar las decisiones que hay que tomar. Valeria, muchísimas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y para que la policía, no toda la policía, por supuesto, hay muchos que trabajan muy bien, y el servicio penitenciario, lo mismo en ese caso, trabajen bien y honestamente y no sean una parte cómplice en muchos sectores de este problema que es gravísimo. Está Luciano La Spina, estábamos charlando con él, la economía, que es otro de los problemas de los que sentimos que a veces la política no se ocupa, ¿no? La inseguridad, lo contábamos recién, la economía y la inflación como ese flagelo, por decirlo de alguna manera, que tenemos, y sentimos que la plata no nos alcanza para nada. Desde Juntos por el Cambio ustedes sacaron un comunicado muy duro, con una advertencia. El gobierno dijo que era un comunicado que buscaba desestabilizar esta suerte de bomba de si va a explotar o no va a explotar, ¿no? No, nosotros tenemos el deber de advertir lo que estamos viendo. Después de haber tenido una actitud, yo diría, de relativo apoyo al gobierno, incluso corriéndonos un poquito del rol de oposición dura por la cual la gente nos votó. Nosotros le aprobamos el acuerdo con el Fondo Monetario advirtiendo que la política económica estaba detrás de ese acuerdo, iba a llegar a esto que llegó, a una crisis de deuda, una crisis inflacionaria en las épocas de Guzmán. Le votamos el presupuesto a Sergio Massa en tiempo récord con una aprobación, muy criticado por un pedazo de la oposición más dura. Y le dimos el crédito para que empezaran a sacar a los argentinos de esta pesadilla, y lo único que hemos logrado los argentinos y la oposición en estos meses fue solo agrandar el tamaño de la bomba. Y creo que la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio tomó la decisión de decir, bueno, hasta acá llegamos, le dimos crédito al gobierno para que empezara a corregir los desequilibrios, y lo único que ha hecho es parches para alargar la mecha al costo de agrandar la bomba. Entonces, creo que esta es la advertencia. Sabíamos que esta decisión podía generar ruido. Exacto, lo interrumpo por esto, porque en economía todos sabemos que ese tipo de anuncios o de transparentar, si se quiere, esta mirada, activa más la bomba. La economía es mucha expectativa y confianza, entonces si vos la ponés a la bomba en la vista de todos, activa la desconfianza y activa la bomba. Sí, es cierto, pero lo que pasa es que hay dos cosas ahí, creo. Primero, es un secreto a voces lo que pasa en Argentina. Vos te tomás un taxi acá en Buenos Aires, pero el señor que te tiene el explica... depósito en el banco ni sabe los secretos a voces del micromundo, digamos. No, pero te digo, hay una sensación, yo creo, bastante generalizada de la gente de que no se están solucionando los problemas y de que muchas de las cosas que está haciendo el gobierno son parches. La gente se da cuenta, cualquiera de pie, que tener 100% de brecha cambiaria es algo insostenible, que en algún momento, digamos, esto tiene que resolverse. Y la verdad es que nosotros lo que queremos es que la bomba no sea grande, porque hay una cosa que también tenemos que decir. Esto, digamos, una vez que uno hace un desajuste, después tiene que hacer el ajuste. Entonces, ya lo que se hizo es inevitable. Lo que queremos evitar es que siga creciendo. Pero Entonces, claro, ¿qué buscaban con esa advertencia? dos cosas. Primero, concientizar a la gente de lo que se está haciendo. Porque si vos leías los diarios de los fines de semana durante el mes de enero, parecía que estábamos en Disneylandia, digamos, ¿no? Que se había bajado la inflación, que se habían resuelto todos los problemas de Argentina, cuando nosotros veíamos una situación sumamente inestable. Primer punto. Con lo cual, y segundo, decirle al gobierno que se ponga a trabajar, digamos, porque digamos, la verdad que decirle a la oposición que es culpable de la brecha cambiaria y la inestabilidad es como mínimo yo te diría una señal de debilidad. En segundo lugar, la economía está tan reprimida que lo que nosotros digamos, de hecho no ha tenido efectos importantes en los mercados, porque el mercado ya conoce esta situación. Entonces la discusión se vuelve más política. Se vuelve más política en términos sobre todo de advertirle a la sociedad cuál es la estrategia del gobierno. Y la estrategia del gobierno, yo la voy a resumir de manera muy simple para que todos la entiendan, es armar parche sobre parche
para tratar de dejarle el problema al próximo gobierno y decirle al próximo gobierno, sigan por acá que veníamos bien. Y cuando haya que, digamos, arreglar los problemas porque esta situación es insostenible, que el próximo gobierno pague las consecuencias. Es triste, es dramático, es desagradable que nos estemos peleando, pero no hay un escenario de cooperación. Nosotros lo intentamos Bueno, claro, que ese sería un poco el punto, ¿no? Es como, también lo mismo se puede aplicar al tema de Rosario. Digo, Sí. si no se plantea el escenario de cooperación, perdemos todos. Sí. Digamos, son todos Es que tiros en los nosotros- pies. Es que al final estas son mezquindades políticas, ¿no? Hay como Claro, una pero suerte la de... gente- Encima en año electoral, ¿no? Si la bomba No, estalla pero más allá de lo electoral, en nosotros los argentinos estuvimos- es un desastre. Es un desastre, lo que tenemos que hacer es que no estalle y para que no estalle se tiene que dejar de agrandar. Y nosotros, desde yo te diría la asunción de Sergio Massa en particular, insisto, le aprobamos las leyes que nos pidieron, hemos sido, el debate del presupuesto se aprobó en tiempo récord, era la herramienta fundamental. En su momento le aprobamos el programa con el fondo, antes, en la época de Guzmán. Pero todo tiene un límite porque después los argentinos son los que pagan estos desequilibrios. Y si los van a pagar en el futuro, vamos a pagar todos, tenemos que al menos tener un diagnóstico claro de lo que nos pasó. Porque si no, las cosas después ocurren digamos, y la gente muchas veces se enoja con el cirujano y no con el conductor ebrio que mandó al paciente al quirófano. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que decir. Era el momento que creíamos oportuno para instalar este debate y ahora dependerá del gobierno solucionar la situación. Javier Milei también forma parte de la oposición, no está en Juntos por el Cambio, tiene una mirada muy crítica de la economía también. Y algunas no son políticas, Manu, ¿no? Buenas noches, joven. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Se acuerdan hace un año cuando empezamos a hablar de esto, que era muy novedoso en su momento el sorteo de la dieta de Javier Milei? Sí. Pasó un año desde aquel primer sorteo. Sí. Y la semana pasada también repasábamos algunos números de la floja, poca actividad, perdón la espina que se lo diga, pero hubo poca actividad el año pasado en la Cámara de Diputados. Esto no deja exento a Milei, por cierto, que es uno de los que mayor índice de ausentismo tuvo, Sí. por cierto, el año pasado. Pero de aquel sorteo hasta hoy hubo una diferencia de monto en ese sueldo muy importante. Claro, atención con esto. Vamos a hablar de inflación, que nos importa muchísimo a todos, nos afecta directamente a todos, pero vamos a hablar de inflación del sueldo de los diputados. Así es, fuimos al sorteo de Milei y está también afectado por eso. Claro. Aprovechamos para hablar de política también con el diputado Milei. A ver. El ganador se llama Acosta Carlos José. Pleno centro porteño. Acá arriba se hace una vez más el sorteo del sueldo de Javier Milei como diputado. Un sorteo que ya cumple un año. Y atentos a este dato. En febrero del 22, el monto de ese sorteo eran 347.000 pesos. Hoy, un año después, se sortean 697.000. Los sueldos en la Cámara de Diputados casi a la par de la inflación. ¿En vivo estamos? Claro, digamos, si a vos me reporteás y yo te filmo a vos. Está muy bien. Te voy a confesarlo con un poquito de calor acá, ¿eh? Hace calor. Bueno, ya llegará el tiempo de poder comprar los aire acondicionados. ¿Se puede donar una partecita del sueldo para poner el aire y reemplazar el ventilador? No. La cifra que se sortea demuestra que en el Congreso, evidentemente, los sueldos crecen a la par de la inflación, porque fueron casi 350 y hoy son casi 700.000 pesos. En contra de la gente de bien, en contra de los que laburan. Los políticos son nuestros enemigos. Vos sos diputado, sos candidato a presidente, ¿no sos político? Yo vengo a romper con este sistema que es el que empobreció a los argentinos. El sorteo de hoy son 697.191 pesos. El ganador se llama Acosta Carlos José y termina el DNI en 998. Gracias por participar del sorteo y nos vemos el mes que viene. ¿Va a ser candidato? Porque salió Seguramente. en política. Sí, seguramente. Mirá, nosotros no hemos tenido ningún diálogo con el doctor Burlando y nosotros hemos dicho que las candidaturas se definen el 24 de junio, por lo tanto no hay nada como tal cosa todavía. Hitler también decía esto, ¿eh? El gobierno alemán nos ha quitado la libertad, seamos libres, hay que terminar con la casta política. No solo dejó en evidencia que es un ignorante, dejó en evidencia que es un miserable como ser humano. El señor Morales es un pobre tipo, es un ser insignificante y que va a acabar en la política como lo que es. Nada. Manu,
La nota es sobre el sorteo de Milei, hay un montón de gente. ¿Cuánto lleva ya? Un año repartiendo. Un año, 2,5 millones A mí de me encanta inscriptos. Milei porque es diputado nacional hace candidato a bastante presidente. y candidato y no es político. Y no es político. Es espectacular. Está contra la política. Pero hablando, en el medio del revoleo de esta nota, y ahora lo tenemos a la espina, que obviamente se lo vamos a preguntar porque lo descubrimos con tu nota, en un año tuvieron una paritaria, vamos a decirle, los diputados del 100%. Lo corto que nos quedamos la semana pasada que decíamos que eran 400.000 los que cobraban. El año Sí, pasado, no lo para ajustamos este por mes, inflación. tomamos el mes de febrero con la comparación, digamos, en realidad el sorteo de febrero contra el sorteo de febrero correspondiente a los meses de enero había sido de 347.000 pesos. Aquel que repasamos, de hecho, acá y hablamos con el ganador y demás. Bueno, el ganador, en este caso, ahí veían el nombre, se lleva casi 700.000 pesos, 697.000. Fueron algo de 610.000 el mes pasado, correspondiente a diciembre, pero Eso es, en el año, eso es el neto, después Exacto. de los descuentos, de lo que se pone en el bolsillo. es el sueldo solamente de Milei, no incluye asesores, y es lo que se lleva en definitiva el ganador de este sorteo. En este caso, el ganador de cada uno de los sorteos. Son 14 en total desde que inició su gestión como diputado, todo desde diciembre de 2021 lo que sorteó. Un aumento ¿Es de un escándalo? La espina de diputado, realmente esto no... Pusimos el tape y mientras lo veíamos yo vi el monto del aumento y de lo que cobran y es fuerte explicarle a El la monto del aumento debe tener que ver, entiendo, con que se habían congelado antes porque hay una discusión respecto a si ajustar o no ajustar. Nosotros hicimos varias propuestas para atar el incremento de las... Hay un proyecto de la diputada Los Penato para atar el incremento de las dietas a la movilidad jubilatoria como una forma de por lo menos estar dentro de esa dinámica. Eso tuvo muchas idas y vueltas. Se demoró el ajuste y se ve que en el último año, efectivamente el último año, se incrementaron en ese porcentaje. La inflación fue 95.5 y la verdad es que hay mucha gente que no puede ganarle la inflación, los salarios han caído. Hay otras paritarias que sí. Lo que pasa es que además de ganar la inflación es sobre un sueldo de casi 700.000 pesos, que es muy poca la cantidad de argentinos que cobra ese sueldo. No quiero tener un discurso antipolítica y no quiero decir que los diputados no merezcan tener un buen salario, pero el jueves pasado Manu contaba acá que fue el Congreso que menos leyes sacó de los últimos 40 años de la Argentina. Apenas 36 leyes. Entonces, como que digo, bueno, ¿y entonces por dónde? Porque el laburo que es el de legislar, el año pasado no estuvo. Tiene un aumento que no es representativo de lo que le pasó a la mayoría de los argentinos. Sí, a veces es mejor que el Congreso no sancione tantas leyes que sancionen, digamos, mejor que sancionen menos que no tanta. Está bien, pero la ley de alquileres, La Espina, por ejemplo, que hay un montón de gente hoy que no consigue una... Está bien, pero a lo que voy es, porque usted... Entiendo, por ahí dice, sacaron 120 leyes y el 50% son el día de tal cosa. Entiendo, pero hay leyes que son urgentes que tampoco salen. Bueno, pero no salen porque no hay consenso político. No hay consenso político porque el oficialismo ni siquiera consensúa, por ejemplo, en extraordinaria lo que va a mandar. Entonces, como no manda proyectos que la oposición quiere tratar, la ley de alquileres la exigimos en extraordinaria que se tratara, entonces nosotros no damos quórum para las leyes que manda el gobierno, que son de otro planeta, porque la gente está preocupada por la inseguridad, por el problema de los alquileres, por la inflación, y el gobierno manda cosas que son, digamos, la agenda de Alberto Fernández, o se levanta a la mañana y se afeita en olivo. Entonces, obviamente nosotros ahí bloqueamos la actividad del Congreso y eso se ve en las estadísticas. Y la verdad, yo creo que, digamos, la política se construye trabajando no solo, obviamente, las leyes en el Parlamento, sino también en todo lo que hacen los legisladores en la construcción política. Lo que pasa es que es muy frustrante. Dicho eso, creo que el aumento ha sido muy significativo y evidentemente responde, como dije antes, también a que había un atraso de esto y también a que eso generó el aumento del último año en línea con la inflación también. Lo que pasa es que usted puede comprender que para cualquier argentino o argentina es muy frustrante. Porque es como la inseguridad, eso no se puede porque no hay escenarios de cooperación. La economía no hay escenarios de cooperación. Las leyes no hay escenarios de cooperación, porque no hay manera, está trabado. No sé, el Consejo de la Magistratura, que si un día cuento lo que anda en el Consejo de la Magistratura, nos infartamos todos lo que sale ese Consejo de la Magistratura, donde no hay escenario de cooperación. Digo, sí, con ciudadanos que ni soñando tienen una paritaria del 100, ya sé que entiendo que en este caso yo sé que estuvo congelado mucho tiempo, y ni soñando, digamos, pueden acceder a un sueldo de esa... Para el tango se necesitan dos. Nosotros podríamos dialogar. Lo que pasa es que no se puede poner todo en la misma bolsa porque si no hacemos
digamos, si ponemos a todos los diputados en la misma bolsa, si Perdón, Milei es un Cristina. héroe porque dona el sueldo y el otro, el que no lo dona, es entonces, bueno, No, ¿qué no. vive? Digo, cuando estaba Francisco Narváez porque era millonario y donaba el sueldo, lo criticaban porque hay que hacer, decía Kirchner, tenés que ser millonario para hacer política. No, pero acá no tenés estamos que- diciendo que Milei es bueno No, porque no, gana el eso es sueldo, lo que no es quiero- otra la... Pero digo, No, y que cuando- tampoco y tienen que ganar un salario que esté bien acorde al cargo de responsabilidad Y que tienen. además, Eso está fuera de la discusión. construcción de consensos sobre malas cosas está mal, digamos. O sea, porque digamos, la verdad es que nosotros, como no compartimos nada con el kirchnerismo, en la medida que el kirchnerismo siga teniendo al menos una capacidad de bloqueo en el Congreso y en el Senado en particular, nosotros no podemos dialogar. Si el kirchnerismo, digamos, liberara una parte del peronismo, a ese peronismo de centro, racional, que uno ve en algunas provincias, etcétera, el diálogo es posible. El diálogo es posible con ese contexto. Como nosotros dialogamos con Sergio Massa antes que sea kirchnerista, en el 2016 sacamos un montón de leyes con Marco Labaña, con Sergio Massa, con Diego Bocio. Ahora, cuando viene la cámpora, Máximo Kirchner, y quieren imponer su agenda, que te digo lo que hago yo, le bloqueo el Congreso, porque me votaron para eso. Y si ustedes me critican porque hubo pocas leyes, cumplí mi trabajo, porque no di el consenso para que esto avance. Como estamos ahora defendiendo el juicio contra la Corte Suprema. Ese es nuestro trabajo, Ahora, en no ese aprobar tango las de leyes dos. del kirchnerismo. En ese tango de dos que usted plantea, ¿no cree que esta cuestión de polarización constante, y hoy el tema fue en la Comisión de Juicio Político, tratar el juicio de la Corte Suprema, muy lejano para la gente, sobre todo oficialismo contra oposición, no termina favoreciendo esta postura, como decía Maru recién, antipolítica o antisistema, No, a a la ver, que... Nosotros, digamos, nos acusa Milei que somos dialoguistas y colaboracionistas, y nos acusan ustedes que somos, que somos la grieta. No, acusamos, pero preguntamos, está bien. preguntando. Quiere decir que estamos haciendo las preguntando. cosas bien, vamos por el justo medio y me parece bien. Pero digamos, si hay un personaje político que está creciendo, ya atendemos el teléfono, es Milei, que es el extremo de la grieta, porque hace grieta con todo el mundo. Entonces, nosotros no somos la Está grieta. bien, La grieta son los Tiene extremos. un punto Tiene un ahí. punto. La tiene grieta razón, son los María. extremos. Quédate ahí en la punta. Ahí está, tengo que atender el teléfono, ver. discúlpeme. Disculpe. Bueno. Hay un... Perdón, alguien que le traiga una Carolina Manu Jove está trapeando gracias. muchísimo, lo tengo que decir porque siento que está Un sufriendo. homenaje a Nico Buñaski. Hace mucho calor, no anda el aire, ya va a funcionar. Mientras tanto, una Carolina para Manu Jove. Suena el teléfono, hay una vacante en el gobierno. Hay una vacante en el gobierno, ustedes saben que Juan Mansur se volvió para sus pagos. Está en eso. El 15 de febrero, si Claro, no estoy ¿viste? mal, no sé dónde estoy, que no me... Ahí está Ahí. la cámara. 15 de febrero se vuelve a Tucumán, quiere ser gobernador. No sé qué habrá quedado ese plan Juan 2023, no sé si seguirá activo o no. Los carteles siguen. En Tucumán está muy Primero, fresco. en mayo gobernador, en octubre candidato a presidente, bueno, Bueno. no sabemos. Hoy tenía una triple función, Mansur, porque es gobernador con licencia, jefe de gabinete y candidato a vicegobernador. Todo Es un junto. montón. Claro. Ahí está. Ocupadísimo. Cuestión que Mansur se vuelve a Tucumán. Hay que buscar un reemplazo para Juan Mansur, que no tiene un cargo menor, es el jefe de todos los ministros. Pasa que está todo tan... Bueno, igual esa reunión hace un montón. desnor- o sea que Era el está- del gobierno político, ¿no? Pero claro. Bruno ya, perdón, esta idea es prolija. Bruno ya, ¿cuánto hace que no se reunían? Meses. 2 meses que no hacían una Más de 2 reunión. meses. Los agarró el verano, Más de qué 2 exigente meses. que está Geuna. Tampoco- Bueno, parece que hay nombre para el reemplazo de Juan Mansur, Agustín Rossi, otro... ¿Cómo salta? O sea, tipo, santafesino. se había ido en mala situación y entró a la AFI, ahora jefe de gabinete, un montón. Bueno, él fue jefe del bloque de Cristina Fernández de Kirchner en Diputados, un legislador muy activo, un hombre de la política, candidato a gobernador de Santa Fe. Las cosas con Cristina no terminaron en todo el bien No. porque él fue a la interna en la provincia de Santa Era Fe. tercer cargo en esta gestión, porque fue ministro de Defensa al principio. Claro, eso es lo que, claro, que él se fue del Ministerio de Claro, Defensa para porque fue ser candidato en... Claro, lo que pasa es que hay como un antes y un después. Cuando él vuelve a la gestión, vuelve más así como cerquita de Alberto, y un poquito más lejos de Cristina. Entonces, para Alberto va a poner, porque vos decís, bueno, no puede poner a Cafiero de nuevo, primero porque es canciller y no va a volver. Y ¿Vos ya decís que se le ocurrió? Yo digo que se le ocurrió, pero yo creo que nunca se lo charló con Cafiero, pero no importa, digamos, no puede volver a Cafiero a su puesto original. No, lo tiene a Juan Manuel Olmos, que es otro hombre de confianza ¿Pero vos del decís que con esto presidente. la quiere hacer enojar a Cristina? ¿O No. ya ni se enoja Cristina? No, me parece que en sentido práctico estamos en los últimos meses de gobierno. Alberto Fernández necesita un jefe de gabinete que conozca y que sea además también respetado dentro del peronismo. Sí. Me parece que Agustín Rossi cumple esa función. Es un nombre además que en su momento antes que llegara Juan Mansur ya había sonado. Rossi cuando todavía no Sí, estaba en la claro. AFI. Sí, exacto. Que sí, después terminó siendo Mansur y lo incorporan a Rossi
en la AFI. ¿La mesa política cuándo se junta? Jueves que viene. Jueves 7 de la que viene. tarde en la sede del PJ. Estoy muy mal con los días. O sea, va a ser justo ahí, después 16, del cambio. el No, hablo del 16. cambio de jefe de gabinete. El 15 es el jefe de gabinete. Y el 16 la mesa, eso quería decir. Capaz va a la mesa política y todo. Debería Debería ir. Va a ir el presidente a la mesa política. Claro, la va ¿Qué a pasa? liderar. Ponele, si a la mesa política el presidente ya dijo yo voy, ponele que dice va Rossi, manda como su mejor versión y el kirchnerismo de los 3, 4 que tiene para sentar sienta gente que no conoce a nadie. Yo creo que eso no va a pasar. No va a pasar. Porque esa mesa la están armando Olmos, que es hombre de Alberto Fernández, pero que además tiene excelente diálogo con Cristina Fernández de Kirchner, con Máximo Kirchner. Está Guado de Pedro, que es el hombre de Cristina ¿Va a ir? Fernández. ¿Va a ir? Está armando la mesa, o sea que si ¿Pero no se va a sentar a la mesa? ¿Y va a boicotear su propia mesa? No, bueno, pues Digo, sería raro. Es cierto lo que dice Maru, la venían pidiendo, justamente quienes la No, no, pero pidieron. está sentado armándola. No, no. Y Sergio Massa Ahí. sería, si yo digo, nosotros tres estamos armando acá. una mesa y nosotros dos la arruinamos, nos estamos... ¿Viste el bote que Alberto no tiro quiere en el pie. agujerear? Sí, bueno. No, pero no lo veo, ¿eh? No Van lo a estrenar veo. quincho el jueves que viene. Sí, contame ese quincho y nos vamos a la pausa. Tenemos muchas cosas para la espina. Y tengo a Bruno ya con La sede del PJ de Mateu 130 sufrió algunas remodelaciones en el último tiempo. Aquella donde, ¿te acordás? Se relanzó Cristina con esa foto en gobernador. Estaba en el 2019, Sí. la historia del Frente de Todos. Bueno, van a relanzarse justamente en un quincho de los nuevos quinchos en los históricos. Dicen donde se tejieron las grandes alianzas. Lo la único gran que va a historia del importar peronismo. de esa reunión Donde hubo se es la- atragantó, más de una es la chura foto. hubo atragantada en esa cosa. Bueno, esperemos que no pase el jueves. No, digo que lo único que va a importar de esa mesa, digo, donde va a haber representación de todos los sectores del Frente de Todos, o sea, del masismo, del kirchnerismo y del albertismo, pongámosle, No, también están los gobernadores. los gobernadores y los sindicatos. Digo, es un montón de gente. Lo que importa es la foto, es un mensaje un poco... el que está pensando que nos vamos a romper, capaz para Juntos por el Cambio, la espina, bueno, no. Sabemos que la única manera de tener una chance electoral es ir todos unidos, aunque sea con la nariz tapada, vamos a mantener Vamos a el mandar. Frente de La Todos. espina Rossi es un buen, digamos, porque es casi el límite máximo de rosarinismo que tenemos en este momento, pero lo debe conocer mucho. Rossi es un buen jefe de gabinete para esta situación en general, no lo digo dentro del gobierno, digo situación de la política. Agustín Rossi fue jefe de bloque del Frente de Todos durante muchos años, es un hábil declarante, tiene mucha experiencia política y ha sido leal al kirchnerismo, no sé si tanto a la tradición de Alberto Fernández. Es un político en ese sentido sólido dentro del Frente de Todos, relativamente moderado para lo que es el kirchnerismo. Desconozco si va a ser el nuevo jefe de gabinete, pero también reemplaza a un jefe de gabinete muy opaco, Sí. digamos, que no ha tenido ninguna figuración, lo cual esa figura hoy está muy desdibujada. Calculo que a Alberto Fernández le deben estar faltando voceros políticos que lo defiendan, porque salvo Cerruti y algún otro... Bueno, Aníbal tiene medio Fernández, el mismo grupo un poco con el que entró, salvo Cafiero, Olmos, Vitovelo. Sí, pero públicamente Aníbal prácticamente Fernández. no tiene voceros. Habla el presidente y cuando habla dice cada cosa que pierde 20 puntos de imagen cada vez que habla. La espina, una última que tenemos que ir a la pausa ya, pero estábamos hablando de esta mesa política con la que el oficialismo busca dar una señal un poco hacia adentro y hacia afuera de hay tregua. Va a haber Frente de Todos en la elección 2023. ¿Eso puede generar algún tipo de expectativa? Yo diría que la tregua la hagan en el gobierno ahora para gobernar porque se están matando y la economía está destrozada y la gestión está paralizada y los narcos están quedándose con la provincia de Santa Fe. Yo empezaría por la tregua ahora que están gobernando, porque la tregua electoral ya la hicieron en el 2019 para ganarnos nosotros, hicieron este desastre y todavía, digamos, el presidente nos habla con el ministro del Interior, el Interior dice que el presidente es ingrato. Yo creo que empiecen ahí. La verdad que la mesa que armaron para coordinar es una mesa que, no sé, es más larga que la bandera de la Argentina cuando ganamos el Mundial. Así que lo veo difícil, pero insisto, yo creo que el gobierno debería ponerse a coordinar y a dialogar, sobre todo dentro del gabinete, porque el presidente no habla con su ministro, bueno, empiecen por una reunión de gabinete, ¿no? Tenemos que hacer la pausa, tenemos que hablar de la interna de Juntos por el Cambio también, y también hay otra hiperinflación de la que vamos a hablar. En este caso tiene que ver con las elecciones. ¿Y hablamos un ratito? Ya venimos. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso,
A la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. En San Juan potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. San Juan. El Mirasol del Puerto. Avenida Alicia Moró de Justo 202, Puerto Madero. Salón para eventos. 4315-6277. Escuelas seguras y confortables. Informate en lanús.gov.ar. OSPE, la obra social más elegida del país. 450.000 afiliados confían en nosotros. Una cobertura que se adapta a tu medida. Planes para jóvenes, familias y empresas. Conocenos ingresando en ospesalud.com.ar. Seguinos en nuestras redes sociales. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Enel Generación Costanera. Generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Entre Ríos es fiesta. Es carnaval. Música, brillo, color y alegría. Entre Ríos inspira. Gobierno de Entre Ríos. La Estampa, restaurante italiano. En OSDE, lo más importante para nosotros es y será siempre saber contener. Este verano, San Juan tiene todo para que empieces el año lleno de energía. San Juan, renueva tu energía. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Juntos, sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. Acá estamos de vuelta en Verdad Consecuencia. Mucho para hablar, inflación, economía, una inflación que no teníamos tan pensada, y lo veo a Brunito Giacono ya. ¿Cuánto nos van a costar las elecciones, Bruno? ¿Cómo están? Buenas noches, chicas. Buenas noches. Ustedes saben que de alguna manera la hiperinflación llegó a la urna, que la tengo acá al lado, porque el gobierno va a hacer compras... Te pongo un punto. Ahí, presentemos a la urna en sociedad otra vez. ¡Ay, volvió! Había estado en 2021 la urna. Va a volver, yo sé que es algo, te lo decís y la gente te mira, ¡oh! No quiero ni oír hablar de esto. Va a volver la urna y vamos a hablar mucho de las elecciones, porque de eso se va a tratar lamentablemente, no elegir sino el tema de la rosca política. Bruni, perdón. Así es, bueno, decíamos que de alguna manera la hiperinflación llegó, ahora voy a explicar por qué le decimos hiperinflación, llegó a las elecciones porque el gobierno va a hacer compras este año con aumentos de hasta el 400% más de lo mismo que pagó en las elecciones legislativas de 2021, es decir, tan solo 2 años atrás. Hay varios ejemplos, pero algunos muy concretos y muy elocuentes, como por ejemplo el caso de los sobres. El gobierno va a comprar 129 millones de sobres este año a 11 pesos con 59 cada uno. Esto es un 403% más de lo que se pagó en las elecciones legislativas de 2021, cuando cada sobre en ese momento costó 2 pesos con 30 centavos. Mismo sobre, mismo color, mismo tamaño. La inflación acumulada a la espina de los últimos 2 años no es 400%. No. Ciertamente no. Tenemos Salta, mucha, pero no es 400%. ¿Qué es lo que dice Maru en el gobierno? Digamos, ¿cómo explican? Primero, que aceptan que este es el aumento que van a pagar respecto a los sobres. Lo segundo que dicen es que hay una crisis mundial del papel, que en la Argentina solamente hay 2 papeleras, que la oferta es muy pequeña, que esto encarece de alguna manera el producto, que no hay una oferta más barata y que es lo que efectivamente se va a pagar. Pero no solamente hubo un fuerte aumento en los sobres. Pero perdón, ¿cuál es la explicación de que tenga más? O sea, estás licitando al por mayor, se van varios competidores. ¿Cómo puede ser que tengas un 400%, que es el doble, más del doble de la inflación real que tuvo el papel? Tuvo una inflación extraordinaria, única en el mundo. Exactamente, tuvo una inflación extraordinaria, dicen el gobierno, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. También explican que, por supuesto, en la Argentina estos problemas se agravan por la situación económica, la inflación que todos sufrimos, no solamente el gobierno, y que ese es el motivo por el cual se va a tener que pagar los sobres un 400% más caros que tan solo 2 años atrás. Pero les decía, no solamente es el único elemento que tuvo un fuerte aumento, sino también las fajas de seguridad con las que se sellan la urna, para que no se vulneren. Imprescindibles. Exactamente, imprescindible. El gobierno va a comprar más de 2 millones de fajas de seguridad. Este año las va a pagar cada una 60 pesos, cuando en 2021 se pagaron 12,38. Es un 385% de aumento. Acá el gobierno da otra explicación, que es la siguiente. Ellos dicen que este es un acuerdo marco que se firmó con la Casa de la Moneda, que no solamente incorpora la compra de fajas de seguridad, sino también la impresión de los padrones. Y dicen, pero ojo, que en la impresión de padrones sí ahorramos.
aceptan que se gastó mucho en la faja de seguridad, digo que aumentó mucho el precio de la faja de seguridad. Pero acá entonces no es por la inflación, sino que es por una compensación. No, y además dicen, Maru, que tiene un elemento importado en el engomado que hace que este producto haya subido muchísimo en estos últimos ¿Sabemos cuánto va a costar toda la elección, digamos? No ponemos acá lo que se le da a los partidos políticos, digo, el hacer la elección. El presupuesto total, incluyendo lo que será los partidos políticos, es 55.000 millones de pesos. Todavía no está el número exacto de cuánto va a costar el operativo, porque de hecho, por ejemplo, el recuento de votos todavía no se licitó, que es una de las cuestiones más caras. Pero sí la información que tengo es que esos 55.000 millones a priori no van a alcanzar, se van a tener que pedir partidas extra. Y por último, el último dato de este aumento muy fuerte que hay para las elecciones tiene que ver con los kits, exacto, no me salía, gracias Solchi, los kits de útiles, la lapicera. Sí, que lo tienen todos los presidentes de mesa. Que tienen todo para anotar, exacto. Bueno, este año cada kit va a costar 698 pesos. ¿Cuándo? En 2021 costaron 199. Esto es un 250%. La gente en casa lo sabe porque está armando la mochila para los chicos, Bruno. Iba a decir eso. Ese índice está más que claro. La Spina, no le voy a preguntar por esto, está a la vista, es un dato. ¿Usted le había apostado un chancho a Heller? Si la inflación... No, en realidad fue así. Para que hay gente que no se acuerda, contémoslo cuál fue la apuesta. En realidad, en junio de este año, estamos discutiendo una ley, yo advertí sobre la aceleración inflacionaria. En aquel momento la inflación interanual rondaba el 60-65. Yo dije, es muy probable que este año, por 2023, la inflación sea de 3 dígitos. El gobierno no tuvo mejor idea que cuando el año pasado, el 2022, la inflación llegó a 95.7, festejar que supuestamente me habían apuesta cuando yo había apostado por el próximo año, porque en el Rosario, ya decimos, en el interior, por decirlo de alguna forma, hay una presión muy tradicional que es apuesto un chancho a cualquiera, un lechón a cualquiera, de tal cosa. Tuve esa, digamos, mala, desafortunada expresión para expresar lo que era mi preocupación, que era una inflación que se estaba yendo fuera de control, y ahí terminó. Lo increíble para mí fue que el gobierno hiciera con eso una broma, digamos, después de haber llegado a 95.7. 95, o sea, que no llegue a 100, 95 es igual de dramático, digo, ¿no? Sí. Insisto, la apuesta era por este año. Pero Heller, hablando en serio, tiene toda la razón. Lo que está diciendo, Heller no se lo reclamó igual, ¿o sí? No, porque es para este año la apuesta. Todavía está... Él quiso hacer un chiste hablando del año anterior. Yo me referí en junio del 22 a la inflación de 2023. Espero la Spina que tenga que comprar ese lechón y que no volvamos a tener una inflación de 3 dígitos, porque ya con este año fue un montón. Me encantaría errar el pronóstico. La inflación de enero viene muy mal, alrededor de 6 puntos. Sí, muy mal. Interna de Juntos por el Cambio para después de la pausa, entonces. ¿Cómo no? Ya volvemos. Qué desastre que somos en la gestión de tiempo, porque ya no estamos, en verdad, consecuencia técnicamente. Así que va a quedar la interna a Luciano La Spina para otro momento. Le agradecemos un montón igual por haber estado un placer, acá. gracias a ustedes. Gracias por haber venido. Y les queremos contar, antes de irnos, Franco, danos un segundito. Habrán visto que Santi Fioriti no está este año, no está con nosotros, va a seguir en el canal, va a estar en un proyecto hermoso que va a empezar en marzo. Va a volver algunas veces a Verdad Consecuencia, pero ya no va a estar con nosotras porque empieza algo muy lindo para él y para quien lo va a acompañar. No lo vamos a revelar todavía. Seguramente lo cuente. Vamos a pedir que dé la primicia acá en Verdad Consecuencia. Vamos a invitar para que lo cuente. Bueno, nos fuimos. Jueves que viene nos volvemos a encontrar acá en TN. Chao, que descansen, que estén bien. 3 jueves.